Seguimos en Paneo Semanal para esta Sol 106.5 FM en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestro canal Sol 106.5 FM, así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Así que seguimos con las internacionales. Así estamos hablando de Afganistán. Sí, Afganistán. En el 2001 los norteamericanos entraron y quitaron a los talibanes que tenían el dominio mayoritario de Afganistán. ¿Para qué fue que lo pusieron en pausa? Y ahora cuando se retiran, 20 años después, los talibanes retoman los territorios perdidos y amenazan con hacerse cargo ahora de más territorios. El talibán es. Talibanes. Así que el balance muy negativo de los norteamericanos, que han perdido millones y millones, billones y millones en Afganistán, para luego salir, marcharse y dejar todo como mismo estaba o peor. Recuerda que cuando que nosotros comentamos aquí, unos análisis de inteligencia decían que cuando daban cuenta que en un plazo de alrededor de 6 meses después de la salida de las tropas norteamericanas de Afganistán, ellos estimaban que los talibanes iban a retomar el control del país. Así es. O sea que sí, se está dando tal y como se previó. Y bueno, no se marcharon no sin antes hacer 2 o 3 campañas de bombardeos que hicieron los norteamericanos para decir el cierre, para irse. Eso se llama bombardeo de mantenimiento. Así es. Sí, pero eso no funciona. Un territorio tan difícil geográficamente, orográficamente, un territorio imposible de controlar por una sola fuerza, con tantas etnias, con tantos grupos y con ese grupo talibán tan fuerte en Afganistán. Eso hace que la lógica de país que se maneja en Occidente no es la misma que se maneja en esos territorios donde hay una conducta tribal, donde hay divisiones que responden a unos criterios que la verdad es que nosotros no entendemos de este lado, que por más abstracciones que hagamos no vamos a llegar a... Eliseo, en una sociedad donde la vida no tiene el mismo significado que la forma occidental de considerar la vida, o sea, tú no tienes manera de prever el resultado de una campaña cuando del otro lado la vida, que es lo más preciado, no tiene ese mismo significado. Es lo contrario. Esas personas piensan que aportar la vida por una causa religiosa le da más beneficio. Es lo que digo, o sea, la lógica con la que se mueven las cosas ahí es totalmente diferente a la de cualquier país occidental y nosotros no alcanzamos a esos niveles de abstracción para poder entender análisis. Eso es completamente difícil. Lo mismo está pasando en Israel. O sea, Israel ahora mismo está bombardeando Hezbollah, porque Hezbollah ha tirado cohetes a posiciones de Israel. Hezbollah, que es el control del Líbano, que tiene el control de las más importantes posiciones en el Líbano. Pues Hezbollah es apoyada por Irán. Por Irán, correcto. Por eso es que viene a colación, que no es el mismo que los bombardeos que estábamos hablando en mayo. No es el Hamas. No es Hamas de Palestina. Exacto. ¿Verdad? Esos bombardeos que pusieron en peligro la estabilidad de Israel y que nosotros comentamos aquí en mayo, no es el mismo que este. Estamos hablando ahora del Líbano y Hezbollah, otro grupo terrorista. Pero Hezbollah tiene más vocación internacional porque Hezbollah también está peleando en Siria. Siria, correcto. Es una de las 5 o 6 facciones que hay en el conflicto sirio que están activas. Sí, ahí se dan unas variables. Eso sí es verdad que es un sancocho ahí de guerras proxies, que son guerra peleada por otras partes. Interpósita. Por estados interpósitos. Que es un berenjenal. Que debió... ¿Sabes, por cierto, de dónde viene esa expresión, berenjenal? Berenjenal era porque los moros
los moros, en la ocupación de la península ibérica, comían berenjena y hacían mucho escándalo porque comían juntos. Eran banquetes de mucha gente, entonces era un berenjenal. Sí, es verdad, porque los moros aquí cuando llegaron los árabes, que eran los que equivocadamente le llamábamos los turcos, tienen unos... Para nosotros eso está cerca. Unos bollitos de berenjena. Sí. Y son famosos. Para nosotros eso está cerca, es como decirle chino a un coreano. Lo que pasa es que los árabes que venían del Líbano y Siria y Palestina venían con pasaporte turco. Bueno. Y entonces como venían con pasaporte turco, entonces eran los turcos. Bien. Pero era por eso, no es que eran turcos. Excelente, vámonos, ya que no fuimos tan lejos, ahora vamos para acá, para el patio, que aquí hay muchas noticias interesantes. Y vamos a empezar por la noticia que le interesa a José allá en Barahona y al resto del país, porque es un proyecto de alta significación o de alta importancia para el país, y es el tema de la presa de Monte Grande, cuyos trabajos están paralizados por falta de pago, dice un reportaje del Listín Diario. José debe saber. ¿Qué es lo que pasa ahí? No, yo quisiera saber realmente por qué todavía no se resuelve la situación de Monte Grande. Y es grave, gravísimo, porque estamos en el mes 7 del año, en el mes 8 del año. Ya en agosto apenas faltan 4 meses para culminar y todavía los desembolsos del financiamiento y la contrapartida oficial establecida en el presupuesto, que suman alrededor, un poco más de 4.500 millones de pesos que están aprobados desde el presupuesto del año 2021, no logran impactar en lo que es la... 4.500 millones, o sea. 4.500 y tanto de millones, 4.295 que venían del financiamiento del Banco Centroamericano de Inversiones. Hay que entender que este proyecto ha sido impactado por la falta de financiamiento. En un primer momento, fruto de la situación en Brasil, con los procesos que se abrieron en contra de Odebrecht y Andrade Gutiérrez y otras empresas constructoras brasileñas. Odebrecht es el que más se conoce, pero afectó también a otras empresas brasileñas, sobre todo del área de la construcción. Y entonces el gobierno de Brasil decidió suspender los financiamientos que estaban aprobados en el Bandex, que es el Banco de Desarrollo de las Exportaciones de Brasil. Y este banco, de hecho, se liquidó, ¿no? Ya no existe. A raíz de esto, pues el proyecto de Monte Grande quedó sin financiamiento. Luego se hizo una gestión desde el Ministerio de Hacienda para lograr el financiamiento de esta obra de infraestructura hidráulica, que ya tiene 10 años de haberse iniciado, y finalmente se logró con el Banco Centroamericano de Exportación, que es el mecanismo de financiamiento del sistema centroamericano, del SICA, finalmente se obtuvo. Lo que no entendemos, y se reiniciaron los trabajos. Y de hecho, durante el gobierno del presidente Medina, se avanzó bastante en la construcción de esta presa. Cuando llegó esta gestión, el mismo director, Olmedo Cava, señaló que estaba en alrededor de un 60% ya la construcción de la presa de Monte Grande, incluyéndole ahí algo que no estaba en el diseño original, o que se ha discutido si estaba o no estaba, pero que al parecer no fue licitado junto con la construcción de la presa, que es todos los trabajos de aguas abajo de la presa, es decir, los canales. La presa es muy importante porque va a constituirse en el reservorio del agua y el control del agua del río, que produce el río Yaque del Sur, y en un primer momento va a resolver el tema de las inundaciones que se dan sobre todo cuando vienen tormentas o fenómenos naturales de otro tipo, como huracanes o ciclones, tormentas tropicales, depresiones y demás, cuando llueve mucho.
esas aguas bajan y inundan todo lo que se llama la cuenca baja del Yaque del Sur. Ahí están comunidades afectadas en Bauruco, como Tamayo, Montserrat, Mena, en Barahona como Fundación, Pescadería, Vicente Nobles, Aquimelles, Peñón, que tradicionalmente son afectadas por inundaciones desde que incluso hay lluvias relativamente fuertes. Basta que pase una tormenta y ya la producción de plátano en toda esa zona se ve afectada y por vía de consecuencia se sufre una escasez en el mercado local y el consiguiente incremento en el precio del plátano. Y eso lo hemos vivido en muchas ocasiones. Y esta es la primera solución que va a traer la presa. Ahora, hay un trabajo, como decía, de construcción de los canales para incorporar la mayor cantidad de tierra que hoy en día no recibe agua en la zona. Hay que entender, y los dominicanos que han estado por allá y los que no deben conocer, que esta es una zona altamente árida, donde llueve muy poco, con uno de los niveles de radiación solar más altos de todo el país, la región suroeste. Y por vía de consecuencia, el acceso al agua es un elemento fundamental para la producción agrícola y pecuaria, naturalmente, y para la vida, también para el consumo humano. Entonces, esto es parte del problema que tiene Montegrande. Ahora bien, en lo que eso se resuelve, ya sea licitado nueva vez por el INDRI a otro consorcio o asignado al mismo consorcio, porque consorcio de Andrade Gutiérrez y la empresa local de ingeniería hidráulica que está llevando la construcción de Monte Grande, tienen el alegato de que ciertamente ellos deben construir los canales. Ahora, no importa quién los construya. Lo importante es que la presa continúe su obra de infraestructura, la obra hidráulica, a los fines de que podamos tener, como ha anunciado el presidente Abinader, para el año 2022, la inauguración de la presa. La presa ha sido denominada en una forma de proyectar el impacto que tendría esta obra en toda la región sur como el Metro del Sur. ¿Por qué? Porque serían cerca de 400.000 tareas nuevas que ingresarían a producción. Estaríamos hablando de incrementar de manera significativa el caudal de agua que se inyecta a los acueductos locales, específicamente al acueducto Azuro, que es el acueducto del sur, que alimenta las provincias de Barahona, Bauruco, sobre todo esas dos provincias. El tema del control del agua, como les decía, la presa va a resolver todo el tema de los desbordes del río en la cuenca baja del Yaque del Sur, impactando sobre todo las provincias de Independencia, Bauruco y Barahona. Y en sentido general, la presa tiene otros elementos. Se convertiría eventualmente su embalse en fuente para la pesca, para el turismo náutico, para los deportes acuáticos, como se hace en la región del Cibao, por ejemplo. Realmente yo pienso que es fundamental que esto se resuelva, y realmente yo no entiendo cuál es el problema, porque el dinero está ahí, está presupuestado. El origen de los fondos no es recaudación fiscal, que dicho sea de paso, el gobierno ha anunciado que la recaudación ha tenido un desempeño por encima de lo que se presupuestó. Pero ese no es el punto. El punto es que no sabemos por qué no se desembolsa el financiamiento cuando la contrapartida es apenas de 250 millones la que tiene que colocar el gobierno central. Hemos estado realmente reclamando de las autoridades, incluso le hemos pedido al propio presidente que nos explique cuál es la situación. Hemos pedido como senador de la región donde se está construyendo la presa, porque la presa se está construyendo entre Azua y Barahona, es decir, una parte de la presa descansa sobre la provincia de Barahona, específicamente en la zona del paraje
de la sección de las minas en el distrito municipal de Quitacoraza, del municipio de Vicente Noble, y realmente hemos pedido incluso visitar la presa, porque ustedes me conocen y yo creo que la población sabe que yo no hago política por, por un populismo mediático, ni por un deseo de JLP, como se dice, ni por un deseo de dañar a una gestión y una administración, no. Yo tengo una misión fundamental de representación de los intereses de mi provincia. Igual lo tienen los senadores que me acompañan en la región suroeste. Tanto Dionis Sánchez como Valentín Medrano de Independencia, Dionis Sánchez de Pedernales y la senadora oficialista Melania Salvador, hemos estado reclamando y hemos estado comprometidos con la continuidad de los trabajos en la presa de Montegrande. Y sobre todo, cuando vuelvo y reitero y repito que el presupuesto para la ejecución de la obra durante este año está consignado en el presupuesto del año 2021. Entonces, no entendemos qué es lo que está ocurriendo, porque sabemos que el gobierno tiene un rezago significativo de más de un 60% en los desembolsos relativos a la inversión de capital, y que esto afecta sobre todo a las obras de infraestructura, pero en el caso de Montegrande no hay que licitar nada, está licitada. Bueno, hay que licitar los canales, pero eso son obras anexas a la presa. La presa, el núcleo de la presa no está sujeta a ningún proceso de licitación, porque ya está adjudicada de hace años a un consorcio dominico-brasileño que está ejecutando esta obra. Bueno, pero si el culpable es el consorcio, yo creo que el Estado tiene toda la capacidad de reclamarle. Y entonces, lo más importante es que se le explique a la sociedad dominicana, a nosotros que hemos pedido, que representamos a la región que va a ser impactada por de manera positiva, como he dicho, naturalmente cuando se termine la presa y se ponga en operación. Nosotros que representamos a las poblaciones de esa región que va a recibir esa agua y que es la dueña de esa agua, porque allí nace y muere y desemboca el río Yaque del Sur. Nosotros tenemos el derecho de tener la información clara y precisa sobre qué es lo que está pasando. Y hemos hecho incluso contactos directos con el director del INDRI, que hasta ahora yo le estoy dando la oportunidad de que nos explique. Cómo no, con muchísimo gusto, pero tengo que hacer el reclamo. Pero hasta ahora no hemos recibido una explicación. Hemos pedido, incluso el presidente dio instrucciones, el presidente Abinader, a través del presidente del Senado, de que se nos organice una visita a Montegrande. No ha sido posible. Se ha alegado razones que no entiendo, pero no hemos podido ir. Y no quisiera yo hacer como hicieron algunos senadores que se aparecieron en Punta Catalina y luego no lo dejaron entrar. A mí me sería muy desagradable que yo tampoco debe ser así. O sea, debe ser coordinado con las autoridades y con los constructores, con los contratistas, para uno tener el acceso y poder apreciar y recibir las explicaciones. Pero si hay que aparecerse, no apareceremos, porque tenemos la función fundamental de fiscalizar y sobre todo defender el anhelo de un pueblo de tener acceso a un recurso hídrico importantísimo como es el agua, para impulsar su desarrollo, sobre todo en las 4 provincias más pobres de la República Dominicana, que son en conjunto están entre las 10 más pobres de este país: Independencia, Pedernales, Barahona y Bauruco. Sí, eso, como tú bien señalas, hay eso de Montegrande es un reflejo de lo que está sucediendo con la inversión de capital del gobierno. O sea, estamos hablando de que al 30 de julio, de 123,000 millones que hay presupuestados, apenas se han ejecutado 30,000 millones. Sí, pero se ha alegado que, bueno, que hay que modificar la ley de compra, que ahora la ley de compra, sobre la cual se han basado muchísimos alegatos de corrupción y se han construido expedientes y se hacían programas de investigación y se generó toda una oposición en torno a una gestión, válida o no en algunos casos, porque en algunos casos no hay duda de que probablemente hubo malos manejos, pero ahora la ley de compra no sirve. Y entonces
el gobierno ha sometido un proyecto de modificación. Pero esto no tiene que ir a ningún proceso de ley de compra, por lo menos en el tema, vuelvo y reitero, de la construcción del núcleo de la presa. Sí, evidentemente hay un tema con los canales, pero eso siempre ha estado ahí sobre la mesa, y lo que no entendemos por qué la obra principal de Monte Grande se detiene cuando lo que hace falta es que se acelere su construcción. No estamos hablando de nuevas licitaciones, como decía, no estamos hablando de que se necesite una ley porque especial como se aprobó para la terminación de escuelas, sobre todo hospitales y también algunas carreteras, entre ellas la carretera Enriquillo de Barahona. No estamos hablando de que se terminó el presupuesto asignado para la obra y ya se desembolsó el 25% adicional que permite la ley de compra, y que se requiere una ley especial para terminar la obra o para pagar las sobrepublicaciones que hubo por encima del 25% adicional. No estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de desembolsar unos recursos que están presupuestados y que están aprobados en el marco del financiamiento que aprobó el Banco Centroamericano. O que nos digan si es que el banco suspendió el financiamiento y hay que buscar otro financiamiento. ¿Alguna explicación tiene que haber en este tema? Es que es muy sencillo. Tú señalas todo eso que es correcto. Ahora, el retraso. Mira, hay una partida, según las informaciones de la misma DIGEPRES, construcciones en proceso, de 30,000 millones de pesos que hay presupuestado, construcciones en proceso. O sea, que no hay que licitar, que está en la misma situación que Monte Grande, que es una construcción en proceso. Se han desembolsado como 4,000, ¿no? No, ¿tú sabes cuánto han desembolsado? 5,690 millones. Sí, al cerrar el mes 7, de 30,000 millones que hay aprobado ahí. Entonces, ahí eso, la explicación, bueno, la explicación no, vamos a decir, la confirmación de lo que tú estás diciendo, que está pasando con Monte Grande, está pasando con muchísimas obras. Por alguna razón, aquí no se está desembolsando el dinero de las construcciones en proceso. Pues no estamos hablando de construcciones nuevas que hay que licitar, como tú señalas, como el problema de la ley 340. No. Estas son cosas que ya encontraron haciendo, o las comenzaron ellos mismos a hacer, que por alguna razón no desembolsan el dinero para que continúen. Y esas obras o bien están paralizadas o se están ejecutando a paso de tortuga. Porque si de 30,000 millones ustedes desembolsaron menos de 6,000, habiendo transcurrido 7 meses del año, usted tiene un problema. Un problema. O sea, eso no hay forma de justificarlo. Ni con ley, ni con nada. O sea, es un problema de gestión lo que hay. Y eso va a tener repercusiones importantes. Porque aquí hay gente que cree que el presupuesto que no se gasta es un ahorro. O sea, aquí se ha dicho con Monte Grande que se quiere sustituir al constructor. Bueno, pero sustituyanlo. Se alegan, bueno, no es tan fácil. No, pero por eso, si eso es lo que se quiere. Hay un contrato, hay una adjudicación, hay una licitación. Bien, yo no dije que fuera fácil. Internacional, y hay un proceso. Pero lo importante en este caso, yo pienso, es que se haga con toda la transparencia. Claro. Del lugar, que se le explique, porque es verdad que somos pobres, pero no somos brutos, ni me refiero a los habitantes de las 4 provincias de la región suroeste, ni merecemos un trato como el que se nos ha dado, que ni siquiera se nos permite, incluso habiendo instrucciones del presidente Abinader, se nos ha facilitado el ir a supervisar los trabajos de la presa y que se nos diga cuál es la verdad, qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Si se quiere sustituir al contratista, como se ha dicho, bueno, que se anuncie al país que el gobierno dominicano entiende que el contratista, claro, una decisión de Estado, ha cometido X y errores, no ha cumplido con el cronograma de obras, no ha cumplido con ciertos requerimientos, lo que sea. Y bueno, y como se hizo aquí, por ejemplo, en el caso de Barry, cuando se anunció la renegociación del contrato especial de administración de derechos mineros en el año 2012,
y el presidente Medina, digamos que encabezó una acción que hasta que muchos incluso vimos con ciertos recelos, no recelos, pero digamos reservas, en el sentido de cómo esto podía afectar el clima de inversión y las relaciones bilaterales con Estados Unidos y Canadá y una serie de conceptos. Pero se renegoció y se hizo de cara al país y se le explicó al país qué era lo que se pretendía y se logró. El presidente Medina logró realmente una mejora sustancial en los ingresos para el Estado a raíz de esa renegociación y eso permitió de alguna manera que este gobierno obtuviera beneficios adelantados en virtud de esa nueva proporción en la repartición de los beneficios de la operación de la mina. Pero si se trata de eso, de una renegociación o de denunciar el contrato, en términos jurídicos, tú sabes lo que eso conlleva, claro. Y para los que nos escuchan, es terminar el contrato, o sea, ante ir a un arbitraje o lo que sea, lo que corresponda, lo que diga el contrato. Pues que se diga, o que se siente a los contratistas y que se plantee, pero que se haga de cara al país, o por lo menos, porque al país quizás no le interesa lo que pasa en Montegrande, porque no se beneficia, pero por lo menos a los habitantes y a las autoridades y a los que representamos, de eso. A las 4 provincias, 5, porque ahí hay que incluir Azua, porque Montegrande está en Azua, a las 5 provincias que componen la región, de las 4 que componen la región suroeste más Azua. Y yo creo que al país, porque al final son fondos públicos, es una inversión considerable de miles y miles de millones de pesos que se han invertido en Montegrande, que se seguirán invirtiendo para su terminación, y yo creo que merecemos por lo menos la información de qué es lo que está pasando con Montegrande, qué es lo que va a pasar, cuál va a ser el cronograma de construcción y de terminación. Si se quiere cambiar el contratista, que se diga por qué se quiere cambiar el contratista y si el gobierno tiene razón, todos vamos a apoyar eso, porque claro, lo que queremos al final de cuentas es que se haga la obra y se haga de la mejor manera posible. Así es. Yo pienso, estoy totalmente inscrito en esa línea. Y lo que a mí me preocupa ahora, una de las cosas que me preocupan, es con este tema, la ley 340, que estoy viendo, primero, que se está levantando una corriente de opinión, de repente, ahora la ley no sirve. Y segundo, pero esta corriente de opinión se está levantando después de todo un laborantismo de forma semi-secreta o secreta en algunos casos, se está llevando a cabo en muchas instituciones públicas para darle la vuelta a la ley. O sea, que hay casos de fideicomiso, se están usando una serie de figuras para hacer trasvase de fondos de forma usando subterfugios. Bueno, ahí estamos viendo el caso del fondo recién creado por el presidente de la República, del Fondo de la Vivienda, el Fonvivienda, que inicialmente se quiso crear en la ley que crea el Ministerio de la Vivienda, y el Senado, junto a la Cámara de Diputados, entendió que eso no era un elemento para introducirlo en un proyecto de ley que tenía como único objetivo crear un nuevo ministerio y establecer su organización, cómo iba a funcionar y las atribuciones de conformidad con la ley orgánica de la administración pública. Que ya todas las otras herramientas de incentivo, de creación de fondos de este tipo para la construcción de vivienda popular, la creación de bancos de la vivienda y otros elementos deberían ir en otras legislaciones que eventualmente la regulación de los contratos de alquiler, todo eso se metió ahí en el proyecto. Ese caso creación de registro de promotores, o sea, muchísimos elementos que no venían al caso en lo que es una ley orgánica de ese caso del Fonvivienda, de la creación hay que estudiar la legalidad de eso, la conformidad con la Constitución. Bueno, el fondo se creó, ¿verdad? Sí. Mediante decreto. Muy bien. Ahora llega el contrato. Entonces estamos en un proceso de estudio de ese contrato. Igual que dije en Montegrande, yo quisiera que me expliquen elementos de lo que hemos venido viendo en el contrato. Por lo menos, por ejemplo, la creación del patrimonio, del fideicomiso, aportado por el fideicomitente, que en este caso va a ser el Ministerio
el INVI, hoy Ministerio de la Vivienda, y cómo se van a aportar los recursos y los bienes inmuebles. Bueno. Sobre todo, un elemento que a mí me preocupa es que el contrato da una especie de carta abierta hacia el futuro para que el INVI pueda agregar al patrimonio de ese fideicomiso, que no es más que la diferenciación del patrimonio del Ministerio de la Vivienda y del Estado, y especializarlo en este fideicomiso que tiene, a su vez, todos los elementos ¿cómo se llama? Tiene aquí personalidad propia, personalidad propia, individual. Entonces, por ejemplo, el INVI, dice en uno de los puntos que el INVI podrá, o el Ministerio de la Vivienda, transferir en el futuro los recursos que se le asignen a la cuenta destinada a la construcción de vivienda popular, futuros presupuestos, y a nivel de niveles de bienes inmuebles podrá transferir todos los inmuebles que en el futuro entienda. Cuando todos sabemos que eso requiere autorización congresual a través, de acuerdo a la Constitución. Cada vez que una propiedad del Estado es transferida en este caso, un fideicomiso, pero sobre todo que la vocación del fideicomiso es transferir esa propiedad a su vez a terceros. Aunque la intención sea muy buena y todos la apoyamos, que es que se construya vivienda popular y eso se le dé acceso a la población. Pero eso es una transferencia a terceros. Entonces, lo único que hemos dicho en este caso es que eso debe ser visto por el Congreso Nacional en cada caso, por cada proyecto. Claro. En el caso de la ciudad de Juan Bosch. En el caso de la ciudad de Juan Bosch, cada contrato de eso fue al Congreso. Para el proyecto Ciudad Juan Bosch, pero no abierto para el país, que es en algún elemento, es donde tenemos algunas observaciones, queremos escuchar a las autoridades tanto del INVI como del mismo fideicomiso Banreservas, a los fines de que podamos ver sobre todo la constitucionalidad de este contrato, porque no queremos que esto termine en el Tribunal Constitucional, y además entendemos que las facultades del Congreso no deben ser delegadas en la aprobación de un contrato de esta naturaleza. Oye lo que dice, hasta la totalidad de la partida presupuestaria del fideicomitente, o sea, el INVI, que está constituido en fideicomiso, de una serie de capítulos que señala en el contrato. Sí, pero ahí cuando tú terminas la cuenta que establece es la de construcción de vivienda popular. Claro, construcción de vivienda. No hay ningún inconveniente porque es un fondo, eso tapa eso. Pero tú sabes cuánto representa eso del presupuesto del INVI. Sí. El presupuesto del INVI, porque aquí este año como que las cosas como que uno como que lo trivializa, ¿no? El presupuesto, déjame ver, lo tenía por aquí, Dios mío. El presupuesto del 3.700 millones, está ahí en el contrato. Exactamente, sí, no, pero yo estoy viendo, quiero verlo con relación al total. Esa cuenta, la de construcción de vivienda popular, asciende a 3.700 millones de pesos, que es lo que se consignó para el inicio de los proyectos que ustedes han visto, que han denominado Mi Vivienda, que son proyectos de construcción de vivienda a bajo costo o popular, que entonces serían luego vendidas a la gente en función de la ley que crea el fideicomiso inmobiliario, que dicho sea de paso, en estos días hemos ajustado el valor que estaría exento del pago de impuestos, que sirve como un bono vivienda para que la gente, los adquirientes de vivienda de bajo costo, pues tengan mejores condiciones para adquirir la misma. El presupuesto total del INVI para el 2021 son 6.226.089.412,25. De eso, en este contrato, se le estarían transfiriendo ese fideicomiso 3.371.547.787,77. O sea, prácticamente el 60% del presupuesto iría a ser manejado por este fideicomiso. Pero lo preocupante de eso es que dice, no obstante su valor en años posteriores puede variar
dependiendo de la asignación presupuestaria anual conforme sea determinado por la autoridad correspondiente y aprobado por el Congreso Nacional de la República. Si existiera en cualquier momento un continuado jurídico del fideicomitente, este deberá identificar la partida presupuestaria homóloga a esta y en caso que sea distinta deberá debe cursar una adenda a este contrato con el objeto de reflejar la partida presupuestaria actualizada de forma tal que exista continuidad en la realización de los aportes a cargo del fideicomitente. O sea, no es solo ese presupuesto, sino todos los que vienen de parte del continuado jurídico, con solamente hacer un adendum a este contrato, sin pasar por ningún lado. Pero menciona la aprobación del Congreso. Sí, pero el presupuesto que le apruebe el Congreso a ese ministerio. El 5.22, que es un poquito más para adelante, dice los recursos, o sea, que formarán parte del patrimonio del fideicomiso, los recursos, bienes muebles, inmuebles, entre otros, que con posterioridad a la suscripción y entrada en vigencia del presente contrato sean aprobados por el fideicomitente, por el Estado Dominicano, por fideicomitentes adherentes o por terceros para el cumplimiento de su objeto o para la consecución del objeto que ha motivado la constitución del fideicomiso. Y en ningún lugar dice que eso tiene que ir al Congreso. Exactamente. Entonces, implicaría que si nosotros aprobamos ese contrato como Congreso Nacional, ya le damos una delegación de nuestra facultad de aprobar, por ejemplo, la transferencia de inmuebles que el Estado haga en función del valor que está establecido en la Constitución de la República. Así es, y está aprobando una transferencia presupuestaria sin ser sancionada por el Congreso. O sea, porque tú estás pasando... Bueno, no, porque los presupuestos van todos los años al Congreso y dice cuál es la cuenta. Sí, pero tú no apruebas una transferencia de un capítulo a otro. No. Exacto, tú apruebas el presupuesto. Siempre hay una coletilla al final de los presupuestos. En el caso del presupuesto complementario que aprobamos el jueves, es el artículo 10 que dice, para fines de cierre, más o menos dice, porque lo estoy planteando de memoria, para fines de cierre, este Congreso autoriza al Ejecutivo, a través de la Dirección General de Presupuestos, a realizar todas las transferencias y ajustes entre capítulos y demás que sean necesarios. Siempre por debajo del límite aprobado o del techo aprobado en el presupuesto. O sea que al final de cuentas se le da autoridad al gobierno para que haga no se puede presupuesto que necesite. Pero el 5.22 habla de transferencias posteriores a la suscripción de la entrada en vigencia de este contrato. Es decir, que nosotros estamos dando ahí de manera implícita con la aprobación del contrato, si finalmente lo aprobamos, carta blanca para que en el futuro se sometan los inmuebles que se requieran, porque en este contrato hay un anexo, el anexo 2 o 3, si no me equivoco, que tiene listados los inmuebles que se están transfiriendo en el fideicomiso en este momento. Entonces ahí sí el Estado, el Congreso cumple con su rol de fiscalización al saber de manera individualizada cuáles son los inmuebles que se están transfiriendo al fideicomiso y que están constituyendo parte del fideicomiso y el valor y las condiciones y su ubicación y si son área protegida o lo que sea, lo que quiera el Congreso, porque ese es su rol de fiscalización, sobre todo en la aprobación, en este caso, de un contrato que se está celebrando entre dos entes estatales, el Fideicomiso Banreservas y el INVI, hoy Ministerio de la Vivienda y Hábitat. Y entonces en el 5.2 se le da una especie de carta blanca para que en el futuro yo no tenga que venir al Congreso a decirle cuáles son los inmuebles. Es otra manera de leerlo, no lo dice así, pero otra manera de leerlo. Claro. En el futuro, con posterioridad a este contrato, usted no tendrá que venir al Congreso a decirle, a informarle cuáles son los inmuebles que usted está transfiriendo, sino que usted tiene ahí carta blanca para transferir. Igual en el caso del presupuesto, como tú bien señalas, que por lo menos el presupuesto va todos los años al Congreso y sabremos cuál es la cuenta asignada a la construcción de vivienda popular. Por eso entiendo que quizá no genera tanto problema, pero luego esta cláusula que yo acabo de citar hace un momento, pues sí se constituye en una cláusula que por lo menos debemos ver y estudiar con más detalle, y más aún la constitucionalidad de esa disposición y nuestra capacidad, si la tenemos o no, de delegar nuestra facultad constitucional y si la tenemos, si queremos o no delegarla, porque estaríamos contribuyendo con una menor capacidad de fiscalización
Y hay que recordar que uno de las tres funciones del congresista, aparte de representar y legislar, es fiscalizar, y es precisamente esta última, la función de fiscalización, la que históricamente ha sido más débil en su ejecución. Así es. Antes de que ustedes terminen ese tema, la pregunta mía como neófito en la materia, porque no domino muy bien el tema, el origen o el objetivo de este tipo de contratos, ¿cuál debiera ser? O sea, ¿qué es lo que pretende este tipo de contratos? No es hacer un fideicomiso para hacer más eficiente el manejo y la gestión de la construcción de viviendas para los más necesitados. Claro, porque como el Estado tiene tantas leyes y tiene que rendir cuentas, tiene que ir al Congreso y tiene que cumplir con la ley de 40 y muchísimos elementos, es mejor hacer un fideicomiso porque eso le da garantías de gestión efectiva, ¿verdad? Bueno, sí, y permite financiamiento y una serie de conceptos, pero los fideicomisos que se han hecho hasta el momento son por proyecto. Ya. Porque esto es abierto. Individualizado. Ya. Esto es abierto, un fideicomiso general. Lo que quiere decir. Me dirá, no importa que sea abierto. Sí, no importa. Lo que importa es que se aprueben en los contratos que constituyen estos fideicomisos cláusulas como la que yo acabo de leer, que de alguna manera le dan, vuelvo y repito, una carta abierta de que en el futuro se puedan transferir todos los inmuebles sin necesidad de ir al Congreso. Y eso no me parece sano, no me parece transparente, no me parece tampoco que el Congreso deba ser subrogado por un ministerio o la voluntad de un ministro o de un consejo que en lugar de muchas solicitudes, en lugar de muchos sometimientos al Congreso para aprobación, este contrato lo que pretende es hacer una sola vez por los proyectos de vivienda. Y yo no veo cuál es la necesidad, porque el oficialismo tiene la mayoría en ambas cámaras. Pero Luis, el problema es que también lo hace no solo por los proyectos, porque ahí está el proyecto de fideicomiso de Santiago, de la ciudad de Juan Ponce, Santiago, incluido ahí, y se establecen y se individualizan los inmuebles que se están transfiriendo al fideicomiso. El problema es que en ese articulito, te digo, y en el futuro ellos podrán hacer lo que quieran, básicamente. Ya, entonces la forma correcta. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No importa que el Congreso sea, porque mañana puede ser diferente, de mayoría oficialista o no. ¿Cuál es el problema de ser transparente? No, claro. La pregunta mía es, entonces, ¿cuál sería la forma correcta de hacer este tipo de gestiones? Que obviamente lo que pretende es algo cumpliendo la ley, la Constitución. Como se ha hecho por proyecto, Cada digo, y el fideicomiso general se puede constituir, eso no es el problema, es cómo se hace, ¿no? Y luego cada proyecto debe ser sometido a una adenda, digamos, de ese contrato al Congreso para que el Congreso pueda ver, bueno, sí. Claro. Ahora vamos al fideicomiso para la construcción, vamos a aportar al fideicomiso general ahora Media Barahona para la construcción de Ciudad Perla del Sur, que contará de 50,000 viviendas populares, que bla, 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 bla. Y no, es una adenda y se aprueba. ¿Cuál es el problema? No, perfecto. Está planteada la propuesta. Así debe ser. Pero cuando todo el laborantismo se pone del Estado, se pone a trabajar, porque déjame decirte una cosa, el primer contrato de esto se firmó en octubre de 2020. Ya este es un adendo, esto es una segunda, esto es un adendo, una modificación. O sea que se viene trabajando de esa misma forma prácticamente desde que llegó esta administración. Lo que quiero destacar es que, aunque tiene fallas, quizás constitucionales o de atribuciones de procedimiento, no es que haya detrás fines espurios ni intenciones malsanas de compañía. Yo no puedo decir eso, ni mucho menos. Yo tampoco. Ni nunca lo he dicho. Todo lo contrario, yo pienso que el mecanismo ha dado resultados. Por ejemplo,
y se constituyó para eso y se creó una ley específica para Excelente. eso. Me parece que la 187 o 183-11 crea el fideicomiso inmobiliario. Se han construido proyectos como Ciudad miles de viviendas se han hecho aquí con ese mecanismo. Que se han hecho miles de viviendas en el sector privado también. Entonces yo pienso que lo que hace falta quizás es mayores y mejores explicaciones y si hay que modificar el contrato por cláusulas como la que yo he citado, que se modifique. No lo podemos hacer nosotros porque el Congreso solamente tiene la facultad de aprobar o rechazar los contratos que se le someten, pero eso puede volver. O sea que ya veremos. Y si a lo mejor me convencen de que yo estoy equivocado, yo con muchísimo gusto en este mismo programa, en cualquier lugar diré, se tenía razón. De parte del gobierno y de parte de mi vivienda y del fideicomiso Banreserva, y realmente eso está bien hecho y debe ser así que se haga, porque al final de cuentas yo pienso que lo importante es que se ejecuten las políticas públicas, en este caso en materia de vivienda. Sabemos que hay un déficit habitacional que afecta sobre todo a los sectores más vulnerables que no tienen capacidad de acceder a una vivienda digna. Y estaremos contribuyendo, como lo hemos hecho siempre, a que esto, y en este caso, ahora en mi rol de senador, a que esta situación se resuelva y se mejore. Pero también es el rol nuestro, como lo dijimos hace un momento con el caso de Monte Grande, fiscalizar la gestión pública, no delegar las funciones congresuales que para algo están planteadas en la Constitución y precisamente para que se cumpla plenamente esa labor de fiscalización que tiene el Congreso y contribuir con el desarrollo de las acciones y los programas y los proyectos. Bueno. No hay duda, pero siempre y cuando que se cumpla con la Constitución y el marco legal. Bueno, pues tenemos que irnos a una pausa ahora, así que vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal. No le cambien, volvemos en breve. Paneo, paneo.